como las veces que me toca pararme acá y poder compartir de la palabra, siempre me encuentro con el hermano Daniel que me hace una pregunta extraña que me dice: y hermano, ¿qué se llama la prédica? Y en realidad yo soy malísimo para poner títulos y demás, pero venía pensando en un título para esta prédica, y pensaba en el título de ¿Eres o te haces? Pero luego pensé y dije: no, 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 eso creo que va a sonar muy fuerte. Mejor vamos a poner un título un poco más suave: ¿Eres o no eres? Y en esta mañana vamos a ver si somos o no somos. Y esto responde a la necesidad de que nos hemos dado cuenta que como iglesia hemos estado creciendo, pese a que vemos bastantes lugares vacíos el día de hoy. Pero hemos estado creciendo, el Señor ha estado añadiendo a esta congregación personas que han estado viniendo, muchos con un total desconocimiento de lo que es la palabra de Dios, de lo que son las verdades esenciales de la palabra de Dios. Pero muchos otros también han llegado por diferentes circunstancias, saliendo a veces de congregaciones donde se dieron cuenta que realmente no se estaba predicando la palabra de Dios, sino se estaba declarando, decretando y estableciendo, cosa totalmente contraria a la palabra del Señor. Pero lo que podemos juntar en todo esto es que muchos de nosotros tenemos un contexto diferente. Muchas veces a lo largo de nuestra vida como cristianos, muchos tenemos años ya como cristianos, otros son más nuevitos, pero nos hemos olvidado de caminar en los pasos básicos, o simplemente porque la predicación que nosotros hemos escuchado ha estado enfocada en que yo me sienta bien, en que Dios tiene que hacer lo que yo le pida, porque Él es Dios y yo le he hecho el favor de aceptarlo. Y hemos tenido el desconocimiento total de lo que realmente es el Evangelio, de lo que realmente el Señor nos pide. Y es por eso que nació esta inquietud y el título de esta enseñanza: ¿eres o no eres? Y yo me acordaba en esto a Shakespeare. No sé cuántos alguna vez han escuchado una frase famosa que decía: ser o no ser. Y esto tiene más o menos una relación con esto, con el que somos cristianos, somos hijos de Dios o no somos. Y quiero pedirles por favor que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, el capítulo 3. El libro de Juan, capítulo 3. Vamos a leer los 5 primeros versículos. Cuando ya lo tengan, dicen amén. Juan capítulo 3, versículos 1 al 5. Amén. ¿Tenemos? Amén. La palabra del Señor dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Esta es una conversación bastante singular, de donde luego se extracta uno de los versículos más conocidos de la palabra de Dios.
Si nosotros vamos un poquito más abajo, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nada nos hace pensar que esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo esté separado de estos versículos, porque no recordemos que la Biblia no fue escrita como la tenemos ahora. O sea, para comodidad nuestra muchas veces están con subtítulos que dice, por ejemplo, la luz del mundo. Pero la Biblia no venía así inicialmente, no fue escrita así inicialmente. Pero vemos que toda esta conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo llega a un punto culminante en el que el Señor le declara el evangelio total. En el versículo 16 de este mismo capítulo vemos este versículo que en realidad todos lo conocemos, lo hemos escuchado de alguna manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, porque de tal manera mi Padre los amó a ustedes, amó a este mundo, que me ha enviado a mí para poder morir en lugar de ustedes, para que ustedes tengan vida eterna. Amén. Pero retrocedemos y vemos una afirmación del Señor Jesús. Dice, vino a Jesús de noche en Nicodemo, pero él vino haciendo una afirmación, vino ante Jesús, no haciéndole una pregunta. Si nos damos cuenta, él no vino como que a preguntarle nada, pero Jesús le respondió algo que él no preguntó. Y era porque el Señor conocía realmente qué es lo que pasaba en el corazón de Nicodemo. Nos muestra la palabra de que dice, había un hombre de los fariseos. Y si nosotros sabemos quiénes eran los fariseos, eran personas que realmente conocían de la palabra de Dios. En otra ocasión, el Señor Jesús mismo decía, lo que ellos dicen, hagan, pero no como ellos hacen. Entonces, ellos conocían de cierta manera, o sea, de una manera profunda, lo que decían las escrituras al respecto. Pero seguramente Nicodemo tenía una insatisfacción porque sabía que algo no estaba bien. Él conocía de la palabra, él conocía, y la pregunta en todo caso con la que tal vez iba Nicodemo era, Señor, he hecho todo esto, tú sabes que yo he guardado la ley, he hecho todo esto, tal vez como el joven rico, pero ¿qué hago para entrar al reino de los cielos? Y el Señor Jesús le responde, dice, ¿no? El 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos el contexto de lo que se estaba hablando. O sea, aún para Nicodemo, que era un experto en la ley, que era una persona que para la cual no eran ajenas las escrituras, no podía entender esto. Y en muchos casos nos pasa de la misma manera. A veces no entendemos de qué se trata el evangelio. A veces, como les decía en un principio, hemos escuchado de que Jesús puede cambiar nuestro matrimonio, que puede sanarnos de la enfermedad terminal, que puede hacer milagros portentosos. Y esta es la razón por la que posiblemente hoy estamos en este lugar. Pero bueno, nos pareció súper bueno el grupo, además los hermanos súper buena onda y no, está bien. Y decidí quedarme. Pero jamás entendí realmente cuál era el propósito de Dios para mi vida. Jamás entendí lo que todavía no estaba entendiendo Nicodemo. Y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este hombre, maduro en la palabra, experimentado en la palabra, le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces, nosotros tal vez con cierto entendimiento podemos decir, este Nicodemo no estaba en nada. Pero a veces, muchas veces, nosotros damos por sobreentendidas muchas cosas.
Miren, en este aspecto yo quiero contarles algo que pasó hace algunos años cuando nosotros llegamos, comenzamos a congregarnos en una iglesia. Y en una reunión que hubo en la casa de una hermana, alguien se paró, una hermana se paró y dijo: miren, o sea, yo los he escuchado con mucha atención, pero hay términos que realmente no les entiendo. Hay cosas que ustedes dicen como unción, como transfiguración, como nacer de nuevo, como tantas cosas que muchas veces como cristianos hablamos y decimos. Y ella dijo: yo no les entiendo, podrían ser un poco más claros. O sea, no den por hecho de que todos los que estamos en este lugar entendemos todo lo que ustedes como líderes dicen. Entonces a mí me hizo pensar esto y a mí se me quedó muy grabado esto hasta el día de hoy. Porque a veces no solo nosotros hemos aprendido la jerga cristiana, en pocas palabras. Cuando nosotros nos despedimos, ¿qué decimos? Que Dios te bendiga. Cuando escribimos algo, por ejemplo en el WhatsApp, decimos Dios te guarde o bendiciones. Oh, gracias a Dios estoy bien. Hoy, qué bien. El Señor es mi pastor. Y decimos tantas cosas que a veces se nos han hecho costumbre, se nos han hecho una manera, una forma de hablar, pero realmente no las estamos entendiendo en todo el contexto de lo que estamos diciendo. Entonces pasaba que Nicodemo, al igual que muchos de nosotros, tenía esas preguntas, y esto es básico. Y el Señor le dice: de cierto te digo, le vuelve a decir el Señor Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando vemos la primera parte, y a veces preguntamos, o sea, me consta porque yo lo pregunté en una ocasión y le dije: ¿y a qué se refiere el nacimiento de agua y de Espíritu? Y la persona que me contestó me dijo: bueno, lo de agua es sencillo, o sea, tú te bautizas y ya has cumplido con la mitad. Y luego, o sea, tienes que orar para que el Señor mande a su Espíritu Santo y comience a hacer una obra en ti. Ok, yo me quedé conforme en esa ocasión porque en realidad no tenía mucho entendimiento al respecto. Pero será realmente que ya con el habernos bautizado en agua, ya hemos cumplido con esta primera parte de nuestro nacimiento. O sea, como que estamos ya a los 9 meses y estamos empezando a salir ya estamos a punto de nacer. En realidad, hermanos, ya escudriñando la palabra de Dios, buscando en la palabra del Señor y comprendiendo qué es lo que dice la palabra de Dios, el bautismo en agua es una declaración pública, si se quiere llamar así, de que yo públicamente quiero declarar que he decidido seguir a Cristo. Amén. Pero esto no necesariamente quiere decir que yo haya nacido de nuevo. Yo escuchaba en una prédica, decía: si tú no te has arrepentido y te bautizas, o sea, ¿qué es lo que hace? Entra un pecador seco al agua y sale un pecador mojado. Ese es el único cambio. O sea, estaba seco antes, blum, entraste al agua y saliste mojado. Ese es el único cambio que puedes experimentar si realmente no te has arrepentido de tus pecados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vamos a ver acerca del nacimiento de nuevo y por qué deberíamos nacer de nuevo. En Génesis 1:27, no necesitan buscarlo, yo lo voy a leer. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto me llamaba la atención porque luego yo encontré otro versículo que dice en Génesis 5:3, dice: y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set.
El primer versículo en el 1:27 dice: creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. El segundo versículo dice: y Adán engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Como que tienen cierta similitud ambos. Pero ya en el capítulo 5 el hombre había pecado. El hombre había perdido la semejanza total con Dios. Y es el pecado el cual provoca en nosotros que nosotros nazcamos en una condición de pecado. O sea, cada uno de nosotros cuando nace, por muy inocente que se vea, bueno, todos los bebés se ven súper inocentes, ¿sí o no? Pero ellos están naciendo con una simiente pecaminosa que viene desde Adán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra de Dios nos muestra en el Salmo 51, por ejemplo, hablando de David, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque él tenía la revelación y reconocía que realmente había pecado en él desde el nacimiento. Entonces, había nacido en pecado. Y ayer, por ejemplo, hablando con mi esposa de esto mientras íbamos en el carro, y ella me decía, estamos hablando del cerdito de José. No sé, los que han escuchado algunas prédicas del pastor Chuy, él cuenta de su cuñado que tenía un cerdito, pero yo se los voy a contar para los que no han escuchado. De una naturaleza pecaminosa, una naturaleza, si nosotros, o sea, lo voy a poner así: si nosotros tenemos un chanchito bonito, con un rosoncito, chiquitito y rosadito, y seguramente bien bañadito, y lo cuidamos y lo protegemos, pero a la primera agarra, sale, escapa y se comienza a revolcar en el lodo, y así súper rico, sabroso en el lodo, pero no porque ese chanchito precisamente sea malo, sino porque es su naturaleza. Esa es la naturaleza del chanchito. Y el Señor Jesús nos compara a nosotros con ovejas. Decimos, David también decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hay una diferencia totalmente radical entre la comparación del chanchito y la comparación de las ovejas. Entonces nosotros, cuando venimos a Cristo, ese nuevo nacimiento es quitar esa naturaleza vieja, esa naturaleza de chanchito, esa naturaleza de cerdito, y tener una nueva naturaleza. Miren, en Romanos 7:18 dice: cuando él le dijo: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Realmente toda la humanidad heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Es parte de nuestra composición. Entonces el nacer de nuevo, el nacer de agua y del Espíritu, es realmente entregar nuestra vida al Señor, confesar nuestros pecados. Y habla de la sangre de Cristo, que es la que lava nuestros pecados. ¿Sí o no? Efesios 1:7 dice: en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces muchos de nosotros no hemos entendido de qué se trata este evangelio. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, seamos jóvenes o seamos grandes, mayores, y a veces no entendemos, y realmente se nos ha hecho una costumbre venir a este lugar. Se nos ha hecho una costumbre congregarnos. Y alguna vez yo lo había mencionado, a veces pensamos que por la asistencia ya tenemos, o sea, el 50% del cielo ganado. Y no es así, hermanos. Realmente podemos venir durante 20, 30, 40 años, todos los domingos, sin faltar a una reunión, habernos escuchado todas las prédicas de Casa de Oración México, pero eso no nos salva. Realmente nosotros, cuando el Señor Jesús le decía: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Jesús, cuando se encontró con la samaritana, tuvo una conversación. Si recordamos, le dijo: el que beba de esta agua que tú tienes va a volver a tener sed,
pero el que beba del agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás. Y realmente estaba hablando acerca de Él mismo y del Espíritu Santo en nosotros. Yo quisiera ver que podamos buscar, en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Versículos 13, amén. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros confesamos nuestros pecados? Cuando realmente nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Cuando realmente pasa esto en nuestra vida, automáticamente dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y era a esto a lo que el Señor Jesús se refería cuando dijo: es necesario que tú nazcas del agua, que tengas una limpieza de tus pecados, que tengas un cambio de naturaleza. Ahora el título, les vuelvo a recordar, es, ¿cómo es el título? ¿Se acuerdan? ¿Eres? No, no es eres o te haces. ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? Ahora la pregunta de nosotros es: ¿hemos nacido? ¿Soy o no soy? ¿Soy realmente nacido de nuevo? ¿Soy realmente alguien que ha entendido el verdadero propósito de Dios en mi vida? Esto a veces puede sonar algo natural en las personas que están comenzando a asistir, que están conociendo de la palabra. Pero muchas veces, en el caso de Nicodemo, podemos haber estado tanto tiempo y aún no tener clara la figura. En alguna ocasión habíamos comentado de que cuál es el propósito de estar en este lugar, cuál es el final de esta carrera que hemos emprendido. Y el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: no puede entrar en el reino de los cielos. Y el final de esta carrera es esa, justamente, llegar un día a la presencia del Señor. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, yo quiero enfocarme ahora en una segunda parte. No sé si podemos darnos cuenta de lo que está pasando muchas veces en nuestras vidas. Por el trabajo que yo tengo, muchas veces me toca ir a muchos lugares, y algunos muy, muy bonitos lugares he conocido, gracias a Dios, esta linda ciudad. Pero también a veces me toca ir a lugares un poco desagradables, como el botadero de basura, donde botamos los restos de comida, toda la basura común que botamos. Y me acuerdo la primera vez que yo llegué, entonces no sabía, bueno, para aclarar, yo cambio alfombras en oficinas y edificios. Entonces, como yo no sabía dónde quedaban las alfombras que había que cambiar, entré a una oficina y un olor, pero el olor era súper, súper fuerte. Entonces entré a la oficina y le pregunté a un hombre que estaba sentado ahí, le dije: mira, yo tengo que cambiar las alfombras, pero no sé dónde quedan. Entonces él me dijo: cambia una acá, y hay dos más al fondo, que está el comedor. Entonces yo comencé a cambiar, pero realmente yo tengo el estómago considero bastante fuerte, pero ese día yo creo que botaron más basura de la debida. O sea, que estaba, pero con un olor terrible. Entonces comencé a entrar, y entre más entraba, el olor era más intenso. Entró a una de las habitaciones, y luego me di cuenta que debajo realmente estaban los depósitos donde se compactaba esa basura, pero encima estaba el comedor. Y llegué como a las 11:30 y la gente estaba comiendo como si nada. Había como 7, 8 personas
comiendo como si nada. Entonces yo agarré, hice mi trabajo lo más rápido posible y salí. Yo creo que salí morado, ya más tirado a azul petróleo, porque el olor realmente me puso mal. Entonces yo me fui y me preguntaba y decía, ¿cómo la gente puede estar comiendo con la basura ahí abajo? O sea, con semejante olor. Y yo me ponía a meditar en esto y decía, wow, o sea, ¿será que nos pasa lo mismo a nosotros? Pero luego me ponía a pensar en algo que nos ha pasado también a todos. Miren, nosotros vivimos en una ciudad realmente preciosa. Por la gracia del Señor estamos en esta ciudad. De diferentes lugares hemos llegado a esta ciudad. Y lo primero, yo tengo que reconocer que lo primero que a mí me ha llamado la atención en esta ciudad fue la naturaleza. Yo llegué para marzo, ya casi iniciando la primavera, y era increíble cómo veía árboles, veía tanta naturaleza cuando llegué. Yo realmente pensé encontrarme con algo parecido al Polo Norte, o sea, y no les miento porque no había mucha información en esa oportunidad. Entonces yo tenía algunas imágenes de lo que era Suiza, los Alpes suizos y todo con nieve y todo, pero cuando llegué acá fue, o sea, algo chocante. Yo dije, wow, en mi país que hay tanta vegetación y se veía lugares tan preciosos. Yo no sé si esa fue la primavera más linda que vi, pero yo me quedé sorprendido. Por mi trabajo también a veces me toca ir a Gamla Stan, que es la ciudad vieja, la parte histórica, la parte turística de esta ciudad. Y uno ve turistas que están sacando fotos por aquí y por allá y están sacando fotos. Y a veces, especialmente, yo me doy cuenta que los orientales, las personas orientales son los que más fotos sacan. Y yo escuchaba y decía, oh, konnichiwa, oh. Y bueno, la traducción es, qué lindo este lugar, qué afortunados son los que viven en este lugar, deberían dar gloria a Dios. No, no es cierto, no creo que signifique eso. Pero realmente a nosotros se nos ha hecho común, vivir en este lugar. La hermana Belén al principio nos leía el Salmo 19 y dice, los cielos cuentan tu gloria, un día al otro habla de tus maravillas. Y ella decía, no, a veces no nos hemos tomado ni siquiera el tiempo o el trabajo de levantar la vista y ver las maravillas del Señor. El año pasado yo vengo de Bolivia, específicamente de la ciudad de La Paz, y mi ciudad está catalogada una de las 7 ciudades maravillas del mundo. Pero cuando yo me enteré acá y dije, wow, mi ciudad. Y aunque mi esposa no es de mi ciudad y mi ciudad no le gusta porque es muy bulliciosa, muy escandalosa, cuando yo le comentaba y me decía, ¿qué tiene por La Paz? No tiene nada. Y su teleférico, por eso habrá sido que es Ciudad Maravilla. Y realmente yo pensaba y decía, bueno, debe tener algo bueno, algo que yo durante más de 30 años de vivir allá no he visto y se me ha hecho tan común. Si nos vamos más a la Biblia, vamos a ver en la Biblia también este mismo fenómeno. El pueblo de Israel. Dice que como el pueblo de Israel no hay otro pueblo que haya visto la mano de Dios de tal manera, que ha visto maravillas que nosotros realmente solo las podemos imaginar. El tener que pasar por el Mar Rojo en seco, el tener una columna de fuego en la noche en un desierto que baja hasta menos 20 grados y puedan vivir con calor, y una nube en el día que pueda taparles del sol de más de 40 grados en ese desierto. El haber visto maravillas de parte del Señor. Eso nos muestra, hermanos, que aún no solo nos podemos acostumbrar a lo fétido,
a los malos olores. También nos podemos acostumbrar a la gloria. También nos podemos acostumbrar al hecho de que venimos ya a la congregación y a veces venimos con una actitud de, a ver, vamos a ver qué van a predicar. Sobre Juan 3, esa historia me la conozco, pero de memoria, al derecho y al revés. Puedan decir algo que me emocione, algo que realmente me impacte. Ojalá la persona que se para ahí adelante realmente tenga la unción de Dios y pueda llegarme aquí al pecho. Y nos hemos convertido en degustadores de reuniones, en degustadores de cultos. Y hemos comenzado muchas veces a asistir a la iglesia, a sentarnos en estos asientos y no entender realmente cuál es el propósito para nuestras vidas. Amén. En Romanos 12, 1, 2, quiero leerles, hermanos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero leerles este versículo 2 otra vez, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A mí me llama la atención esta primera parte que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. A veces nosotros, volviendo a hablar de este tema, por la permanencia larga en una iglesia, hemos perdido el rumbo y hemos comenzado a acomodarnos a lo que este mundo nos ofrece. Cuando nosotros escuchamos cosas como el derecho de los homosexuales y el derecho de los gays, lesbianas, muchos de nosotros a veces decimos: bueno, sí, o sea que también tienen derecho, ¿por qué no? Y a veces creemos que somos más justos que Dios. A veces hemos descuidado parte de la palabra de Dios en nuestras vidas. En Corintios, yo quiero leerles, no necesitan buscarlo. En 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo? La pregunta sería: ¿somos o no somos? La pregunta sería: ¿somos realmente hijos de Dios? ¿Realmente estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Realmente hemos tenido un nacimiento de nuevo? ¿Realmente nuestras vidas reflejan lo que Dios ha hecho con nosotros? Hace un tiempo yo me di a la tarea de poder hablar con todas las personas que Dios pusiera en mi camino, de poder presentarles el Evangelio. A veces las oportunidades no se dan, y en este caso me tocó hablar con una persona que yo estaba decidido a hablar con él porque veía tantas cosas medias raras en su vida.
Entonces un día se dio la oportunidad, comencé a hablar con él y le dije, mira, sabes, yo quiero hablarte acerca del Evangelio. ¿Alguna vez has escuchado de Dios? Y él me dijo, o sea, para sorpresa mía, me dijo, sí, claro, soy cristiano yo. Ajá. ¿Y a qué iglesia asistes? Ah, asisto a una iglesia de por ahí. Ujú. Y me quedé así. Realmente me quedé así, no le dije más nada. Y no hablamos más del tema. Eh, Realmente yo me sentí súper mal porque yo lo conocía a él y realmente su vida no testificaba que él fuera cristiano. Hace unos días hablaba con una hermana de acá de la congregación y me contaba, o sea, me daba una noticia linda y a la vez penosa. Me decía, me encontré con, ¿te acuerdas de la hermana tantos? Me la encontré después de tanto tiempo. Pero te cuento, dice que se divorció del esposo. Yo me acordaba de que el esposo era líder en la iglesia donde nos congregábamos, pero algo pasó en la vida de él, algo pasó en la vida de él, y esto me hacía pensar en algo que hace un tiempo también hablaba con otros hermanos, de que la iglesia donde nosotros nos congregamos en un principio, cuando llegamos acá, todo parecía amor y todo estaba súper lindo y todo estaba súper bien y parecía que todos se amaban y todo realmente era una taza de leche eso. Pero ya poco a poco fuimos viendo, nosotros llegamos para marzo acá y en diciembre anterior había habido una división de esta iglesia y muchos hermanos se habían ido muy dolidos, mal. Pero luego no pasó ni siquiera un año y hubo una segunda división en esa iglesia. Y hubo muchos hermanos que realmente ya no, hasta el día de hoy, yo lo sé, o sea, ya no quieren saber nada más de la iglesia y por ende del evangelio. Hay muchas personas que, es más, se conocían durante más de 25 años, eran amigos, compartían tanto en ese lugar, pero realmente no había palabra de Dios, realmente no había un crecimiento de parte de Dios. Hermanos, está en cada uno de nosotros el poder crecer. Hemos hablado en un principio del nacimiento, del nacer de nuevo, que es el primer paso. Si nosotros lo transportamos a la vida natural, el nacimiento es el primer paso de la vida fuera del vientre de la madre. Entonces es necesario que nosotros podamos crecer. La palabra del Señor en Efesios 4:20 nos dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Hay una instrucción para nosotros. Dice: despojaos de la pasada manera de vivir. Muchas veces nosotros hemos podido entender esto básico que era el nuevo nacimiento, de que debíamos confesar nuestros pecados y ser lavados con la sangre de Cristo, que debíamos ser sellados con el Espíritu Santo. Pero lo que hemos dejado de entender es que ahí no se quedaba todo, que deberíamos crecer en esto, que realmente deberíamos avanzar en nuestra vida, tanto como lo hacemos en la vida natural, de la misma manera hacerlo en la vida espiritual.
Yo escuchaba no hace mucho acerca de la anorexia. Dice que el anoréxico, cuando llega a un punto en el que no solo no quiere comer, sino simplemente no puede, su cuerpo mismo rechaza cualquier tipo de alimento que pueda ingerir. Y ese es un caso extremo. ¿Cómo estamos realmente nosotros espiritualmente? Estamos siendo alimentados, nos estamos alimentando de la palabra de Dios, estamos teniendo comunión con Dios. ¿Somos realmente o no somos? Hace muchos años había un himno que lo cantaban allá en la congregación donde yo comencé a asistir. Yo era muchacho, pero aún me acuerdo. Y en una de sus partes dice: te sientes casi resuelto ya, pues vence el casi y a Cristo ven. Pues el que muere casi creyendo, completamente perdido es. Hermanos, hay solo dos alternativas: ¿somos o no somos? Esta es una pregunta que es necesario que nos hagamos cada uno de nosotros y podamos escudriñar nuestras vidas. Podamos ver realmente en nuestro interior qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Realmente estamos en esta congregación o donde nos congreguemos? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos alimentándonos de la palabra? ¿O simplemente nos hemos acomodado a nuestro gusto y nos sentimos cómodos en este grupo? ¿Por qué? Porque, bueno, yo no tomo y ellos tampoco toman. No hablo malas palabras, ellos tampoco. Así que me siento cómodo, es un lugar donde yo me siento cómodo. Pero realmente el evangelio no es comodidad para nosotros. Realmente estamos haciendo el trabajo. El último versículo decía: para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios. Y hay una voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Hay una voluntad general, lo hemos hablado en alguna oportunidad, una voluntad general que la Biblia expresa para cada uno de nosotros. Id y predicad, por ejemplo. No os unáis en yugo desigual. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay una voluntad perfecta para mí como persona. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo puedo conocer tu voluntad? ¿Cómo puedo andar todos los días en integridad como hijo tuyo realmente? Han pasado años, ha pasado el tiempo y realmente tenemos que hacer todos los días un análisis de nuestra vida. ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿Realmente estamos preparados? ¿O realmente estamos en el casi? Me siento casi resuelto ya, así decía el himno. Pues vence el casi y a Cristo ve. Estamos en esa obligación, estamos en esa oportunidad del día de hoy. Aún tenemos vida por la misericordia del Señor, aún tenemos vida y aún tenemos la oportunidad de decir: Señor, aquí estoy. Reconociendo que tal vez he hecho las cosas mal, reconociendo que tal vez no he nacido de nuevo. Y eso no debería avergonzarnos, sino más bien alentarnos a que el día de hoy, no mañana, hoy podamos tomar una decisión por Cristo. Alguien me dijo hace mucho tiempo de que cuando yo le hice una consulta, me dijo: hermano, no todos los que entran a un garaje son autos, son vehículos. Queriéndome decir que no todos los que entran a una iglesia son cristianos. Cada vez lo compruebo más, cada vez podemos comprobar más de que no todos los que estamos sentados. Amén. Hermanos amados, yo quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo en el que tal vez esta palabra nos haya caído y nos haya hecho reflexionar acerca de
de que si somos o no, de que si estamos o no estamos en Él. De que ahí con nuestras propias palabras podamos hablar con el Señor. De que podamos reconocer que simplemente buscamos a Dios tal vez cuando nos sentimos afligidos, tenemos alguna enfermedad, algún problema, pero después estamos totalmente alejados de Dios. Que nuestra vida espiritual se reduce a abrir nuestras Biblias de domingo a domingo, pero nada más. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar y pedir al Señor que pueda escudriñar nuestros corazones.